el arquitecto Ramiro Guzmán Barbosa, arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tesis sobre diseño de una ciudad óptima para 65,000 habitantes, especialidad en diseño de ciudades, diplomado de alta dirección de empresas por el IPADE, diplomado en gobierno corporativo por la EGADE del TEC, seminarios en desarrollo urbano, administración urbana, desarrollo inmobiliario, administración de empresas, mercadotecnia, banca y finanzas. Ha recibido diferentes reconocimientos como premio CEMEX de obras realizadas, el premio Cali de la Bienal de Arquitectos de Nuevo León, el premio Hacer Ciudad del Gobierno de Nuevo León, el premio nacional ISA, Índice de Satisfacción del Acreditado, otorgado por J.D. Power Infonavit, la medalla al mérito ecológico, otorgada por el Republicano Ayuntamiento de Monterrey, reconocimiento a empresas de 10, otorgado por el Infonavit, presidente de Canadevi Nuevo León del 2006 al 2007 y de Canadevi Nacional del 2007 al 2009, Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda. Fundó Marfil en 1974, grupo de empresas con operación en el estado de Nuevo León y el Valle de México, orientado al desarrollo inmobiliario integral que incluye vivienda, comercio, servicios, industria y equipamientos. Le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Ramiro Guzmán. Buenos días. Le agradezco mucho a Carlota por la invitación a platicar con ustedes. Igualmente les agradezco mucho a todos el que me escuchen. Vamos a hablar del Programa Nacional de Vivienda. Básicamente se trata de un programa financiero del Gobierno de México. Y también vamos a hablar un poco de de los efectos que ha tenido sobre el desarrollo urbano. ¿Está hablando? Bueno, como decíamos, es un programa financiero y ha tenido repercusiones sobre el desarrollo urbano, sobre el diseño urbanístico, sobre el diseño arquitectónico, en el mercado inmobiliario. ¿No se oye? Ahora sí ya. Decíamos que ha tenido diversos efectos y distorsiones sobre el desarrollo urbano, el diseño urbanístico, también el diseño arquitectónico, el mercado inmobiliario y probablemente lo más relevante quizás sea sobre la movilidad inmobiliaria. La vivienda sectorialmente ha dependido, desde que nace el Programa Nacional de Vivienda, de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, del Banco de México, de la Sociedad Hipotecaria Federal y recientemente de la SEDAT, que fue creada en el 2013. Los elementos que forman parte del programa son todas las políticas que tienen que ver con la vivienda, los programas de fondeo, los productos, los diversos productos de crédito, la política sobre tasas, la política sobre subsidios, los llamados los organismos nacionales de vivienda y las llamadas entidades financieras. Los
Los SONAVIs, se les llaman los SONAVIs o las SONAVIs, son el FOBI, que es el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, el Infonavit, el FOBISTE, que atiende a los trabajadores al servicio del Estado, los OREVIS, que son los organismos estatales de vivienda, y algunos otros como el FONAPO. Y dentro de las entidades financieras están los bancos en sus modalidades de banca múltiple o bancas hipotecarias, las SOFOLES, son las sociedades financieras de objeto limitado, las SOFOMES, que se transforman a sociedades financieras de objeto múltiple, y algunos otros como las SOFIPOS, que son las pequeñas financieras que atienden a los segmentos más bajos. El crédito hipotecario realmente en México viene desde el siglo XIX, digamos, con la llegada del primer banco privado, el Banco de Londres y México. Y ya había habido algunas otras instituciones bancarias, pero más de carácter público. Y posteriormente el Banco Hipotecario Mexicano en el 82. Sin embargo, el crédito en sí, por las condiciones, digamos, jurídicas del país, el crédito hipotecario, realmente no se desarrolló de manera ordinaria, ¿no? Existía como concepto, pero en realidad no operó de alguna manera. Fue hasta la creación del Banco de México, a principios del siglo XX, que realmente ya pudimos entrar en un proceso de estabilidad monetaria. Se establecieron reglas y, entre otras cosas, también el encaje legal, que era digamos el crédito obligatorio que tenían que otorgar los bancos en función de su captación bancaria, ¿no? Ya para las décadas de 40, 50 empiezan los primeros financiamientos a conjuntos habitacionales, y luego ya tenemos que en los 60s viene la creación del FOBI. El FOBI realmente se considera que ahí nace el Programa Nacional de Vivienda, con la creación del FOBI. De entrada empezaron realizando algunos proyectos emblemáticos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Y aquí en Monterrey el primer proyecto fueron los condominios Constitución. Que yo recuerde, pues ahí estuvo Guillermo Cortés Melo, Helios Albalate, Marcelo Benítez, no sé quién más por ahí haya participado, pero fue, digamos, un proyecto relevante a partir de la creación del FOBI. Aquí tenemos la otra vista de cómo quedó el proyecto, interesante para aquella época. Grande, también era un proyecto muy grande. Luego el siguiente proyecto, ya bajo la modalidad de promoción de vivienda de interés social, fue la Unidad Modelo. Ya fue un proyecto realizado por particulares. Está fallando mucho esto. Me había brincado esta lámina, que son conceptos que aparecieron a partir de la creación del FOBI, bis la vivienda de interés social, que antes no teníamos financiamiento, los cajones de crédito, que eran los porcentajes, ¿no?, que se tenían que destinar a tal o cual segmento de vivienda. Aparece el concepto de crédito puente para financiar los conjuntos.
el crédito individual, que es el crédito hipotecario a los compradores, el concepto de promoción, ¿no? Así se le llamó al proyecto de vivienda que se presentaba al FOBI para que fuera autorizado. Y nació también el concepto promotor, ¿no? Que era el responsable del proyecto que se iba a realizar. Y bueno, mencionábamos que la primera promoción como tal fue la unidad modelo en el noroeste de la ciudad. Y bueno, nace el FOBI obviamente como un organismo exclusivamente financiero y se le asigna en principio el 2% de encaje legal, es decir, de la captación bancaria de ese entonces, el 2% obligatoriamente tenía que dedicarse a financiar vivienda de interés social. Luego fue evolucionando hasta llegar al 8% de la captación. Eso en términos relativos era bastante dinero. Si lo trajéramos a la actualidad, la banca actualmente tiene una captación del orden de 6.3 billones. El 8% serían 500,000 millones de pesos. Actualmente ni todos los organismos juntos, digamos, destinan financiamiento a la vivienda en su conjunto a niveles de 500,000 millones. O sea, era un programa importante, claro, en términos relativos, ¿no? La captación era muchísimo menos, pero era un programa muy, muy importante. Nacen también los subsidios. En principio, en los años 60, pues las tasas normales estaban en el orden del 12%. Sin embargo, en los 70 las tasas empiezan a evolucionar, empiezan a moverse hacia arriba y el FOBI las mantiene en el 12%. Y así duraron prácticamente hasta los 90. Posteriormente se decide cambiar el modelo de tasa subsidiada, y entonces se empieza a operar con créditos a tasa normal, pero se da un subsidio al frente, así se le llamaba, para que la hipoteca fuera en un aforo menor. Esto por un problema que había de carácter fiscal, digamos, de planeación del presupuesto, porque no podían, digamos, presupuestar adecuadamente el subsidio porque las tasas se movían de una manera muy variable. Entonces decidieron mejor destinar un subsidio al frente. Estos subsidios se autorizaban anualmente en el presupuesto federal y se ejercían año por año. En el 2018 el gobierno actual decide eliminar los subsidios. Ahorita no hay subsidios para adquisición de vivienda. Este gobierno de alguna manera utiliza el mismo recurso que se tenía, pero lo están enfocando a regenerar algunos municipios, algunas zonas, que sin duda es un buen proyecto, pero podría hacerse además de, no en lugar de, quizás. Algunas distorsiones que vale la pena comentar del modelo, ¿no? Tenía que ser una sola tipología de vivienda. No se podían mezclar segmentos. Había cajones, o haces una promoción, un proyecto de cajón 1 o lo haces de cajón 2, pero no podíamos mezclarlos en sí. Los terrenos debían de ser regulares, del mismo tamaño. Solo se permitía una discrepancia de más o menos el 5%. Por ejemplo, si el terreno típico era de 100 metros cuadrados, podía haber de 105, podría haber de 95.
todo lo que salía de ese rango no era susceptible de financiamiento, tenía que separarse. Las casas pues tenían que ser iguales, deben ser del mismo tamaño, deben ser austeras, se controlaba el precio de venta y también había un tope de ingreso o un tope al ingreso máximo de los compradores. Como se trataba de un subsidio, el concepto era que tenía que llegar a gente que ganara menos de cierta cantidad y por lo tanto se vigilaba mucho que no hubiera compradores con un ingreso mayor, ¿no?, que participaran en el programa. Entonces toda esta mezcla de cosas pues digamos generó un modelo de diseño urbanístico, de diseño arquitectónico muy rígido, muy igualitario y bueno, pues nos surgieron este tipo de proyectos que de alguna manera todos conocemos, ¿no? Todo igual. Por lo menos varían los colores, pero ni eso se permitía, estaba complejo, eran austeras, no se le podía poner ningún acabado, ni siquiera árboles en ese momento, en fin, hay que entender que la importancia del programa fue que hubiera financiamiento que antes no existía. Obviamente hecho por economistas del Banco de México, pero de todas maneras fue un programa muy valioso. Desgraciadamente esa rigidez duró más de la cuenta, o sea, pudo haberse ido corrigiendo un poco más pronto, digamos, y empezaron a surgir, digamos, ya modelos enfocados a la eficiencia. En la medida que todo era igual, pues era más eficiente, etcétera. Y empezaron a surgir constructoras un poco con ese enfoque, que operativamente eran muy eficientes y podían estar en los parámetros de precio que también se fijaban, porque los precios estaban controlados. Entonces, muchas veces el variar los segmentos, el buscar mejoras en el diseño, tanto urbanístico como arquitectónico, etcétera, pues hace que a lo mejor haya mezclas de precios, casas más baratas, más caras, que es digamos que es el modelo socioeconómico natural, pero desgraciadamente no estaba viable, no se tenía claridad. ¿Y la cercanía con hospitales y escuelas? Ese es otro tema, ¿no? La gran deficiencia de los equipamientos públicos, ¿no? No traigo aquí la gráfica, pero en la comparativa que eventualmente hacemos de la vivienda de México con relación a vivienda de otros países, sobre todo países desarrollados, y ya en estos tiempos donde, digamos, la composición familiar ya es muy similar a los niveles, digamos, de países desarrollados, que ya somos, hoy estamos en 3.3, ¿no?, miembros por familia. Y la tendencia, según la CONAPO, vamos a andar en 2.4 muy pronto. Incluso esos son promedios, 2.4 es el pronóstico para los próximos 10-15 años, a 2.40 cuando mucho, 2040. Sin embargo, son promedios, es decir, va a seguir habiendo familias tradicionales que tienen más hijos, pero también va a haber mucha familia nueva de esta solteros, divorciados, adultos mayores, jóvenes emancipados que tardan en casarse, etcétera, que normalmente van a tener tendencia a vivir en multifamiliares. Ahí el dato es 1.4 miembros por familia y 3 y fracción en las normales y la mezcla 2.4. Ese es el pronóstico que tenemos. Bueno, entonces el tema equipamientos, en esta comparativa la hacemos con España, con Alemania, con Japón, un poco aleatoria, pero creo que es representativa. En España la vivienda social es de 30 metros cuadrados, en Alemania de 36, en Japón de 24 metros y nosotros andamos en 42, o sea, somos un poco más grandes de tamaño. En la calidad intrínseca, por decirlo así, estamos más o menos similares.
En términos de sostenibilidad o sustentabilidad, en la vivienda existente estamos muy rezagados, pero la vivienda nueva de alguna manera ya está en parámetros internacionales porque ha habido programas de hipoteca verde que se le llama. Entonces ya prácticamente la vivienda social ya tiene aislamiento en nuestra región, aislamiento térmico, ya tiene digamos llaves ahorradoras de agua, ya todo el tema de electricidad también de bajo consumo, los nuevos equipos, los nuevos aparatos ya son de bajo consumo. Entonces de alguna manera estamos en niveles de sostenibilidad razonables. En donde, y luego si analizamos los equipamientos, en los equipamientos primarios andamos más o menos, pero en los equipamientos secundarios y terciarios andamos bastante mal, ¿no? Ahí es donde traemos una asignatura pendiente, mal. Y luego ya podemos entrar en la polémica, ¿no? ¿A quién le corresponde o quién es responsable de los equipamientos primarios y quién es responsable de los secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, ahí como autoridades vamos muy rezagados en ese tema. Falta también que haya como que responsables de directores de equipamientos en los municipios o en el estado para que estén monitoreando continuamente dónde hay faltante, dónde hay déficit, dónde hay que permutar, etcétera, etcétera. Entonces sí, nuestro problema son los equipamientos públicos en general, ¿no? Luego, para el año 2001 se crea la Sociedad Hipotecaria Federal y 2002, bueno, la Sociedad Hipotecaria Federal sustituye al Banco de México, ¿no? Dentro del FOBI. Y la Sociedad Hipotecaria Federal en realidad es una banca de segundo piso. Es la banca de desarrollo del sector de la vivienda y fundamentalmente fondea a SOFOLES y SOFOMES, además de otorgar garantías para que puedan emitir deuda en los mercados, ¿no? Estas entidades. Luego tenemos dentro de las, de la clasificación, salimos de las SONAVIS y entramos a las entidades financieras. Y tenemos que la banca propiamente inicia, digamos, el financiamiento de la vivienda de interés social con la creación del fondo. Antes de esto, en realidad no había financiamiento para vivienda de interés social. Se establece, como ya mencionamos, el encaje legal para financiar la vivienda de interés social, que como mencionábamos inicia en el 2% y concluye en el 8% por el año 89, ¿no? En 1989 se elimina el encaje legal y entonces se liberan recursos para financiar todo tipo de vivienda. El tema del encaje legal, bueno, tuvimos una banca que luego estuvo nacionalizada, etcétera, ¿no? Entonces, el encaje legal llegó a ser el 94% de la captación bancaria. Es decir, el gobierno establecía en qué rubros había que otorgar el financiamiento o en qué sectores. Y solamente el 6% los bancos podían libremente destinar. Entonces, en la realidad había muy poco financiamiento para las familias. Si recuerdan algunos de nosotros, allá la crisis del 82, muy seria, ¿no? Que fue sobre los grandes grupos empresariales, pues estaban fondeados en dólares porque no había crédito en México fuera del foco del encaje legal. Entonces, esa crisis no la resintieron las familias, básicamente las grandes empresas. Y luego entró el gobierno federal al rescate de algunas, ¿no? De las más emproblemadas. Hubo algunas distorsiones, aunque a ver si se recuerdan algunos de ustedes, del modelo financiero.
Como mencionamos antes de 1989, solo había financiamiento bancario para proyectos de vivienda de interés social. En los 70 hubo algo de crédito individual, pero a una escala muy pequeña, crédito hipotecario individual. No había crédito puente, pero sí se financiaban casas en forma individual. Les va a sorprender esto, pero entre el 83 y el 88, los lotes urbanizados para vivienda de interés social eran más caros que los terrenos en la colonia del Valle. ¿Por qué? Exclusivamente había financiamiento para el sector inmobiliario solamente para vivienda de interés social. Los urbanizadores tradicionales que teníamos en México, digo en Monterrey, que financiaban ellos directamente los lotes urbanizados, daban crédito hasta 12 años, prácticamente desaparecieron a partir de 1973-74. Regularmente prestaban a tasa fija al 12%, y en los 70 las tasas empezaron a subir al 36% o un poco más. Entonces ellos pararon la venta, desapareció propiamente la venta de lotes porque hubo esa psicosis de la inflación, de las tasas hiperdinámicas. Entonces prácticamente se paró la venta de lotes urbanizados con crédito directo, Entonces en la actividad no había demanda para lotes, digamos, residenciales. Solo había mucha dinámica para la vivienda social. Entonces hubo una tremenda distorsión en los precios. Y si recuerdan, después de la crisis esta del 82, ¿se acuerdan? Visa, Alfa, etcétera, que hubo una desocupación muy grande de ejecutivos. Caímos en esa depresión, concretamente los terrenos en la colonia del Valle ahí por donde está ahí, digamos, no del Valle, por donde está el granero, esa parte, el restaurante del granero, por estaba, valían 3.200 pesos el metro cuadrado de entonces. Y la vivienda de interés social, el lote lo pagábamos a 4.200 pesos el metro cuadrado. Eso duró hasta el 88, fue moviéndose hasta el 88, y pues hoy sabemos, hoy la proporción está 10-1, ¿no? A lo mejor el terreno de vivienda social actual está en 3.000 pesos el metro cuadrado, en zona Valle pues 25-30 mil pesos, ¿no? Pero es una tremenda distorsión que manda los mercados financieros. Cuando, digamos, a lo mejor aquí los economistas que tenemos saben más del tema, pero son buenas esas políticas de incentivar o promover o restringir, pero hay que ver los timings, ¿no? El tiempo, qué tanto, para no crear un efecto distorsionado en la socioeconomía. Luego el tema de las SOFOMES. Las SOFOMES son sociedades financieras de objeto limitado, o luego ya evolucionan a objeto múltiple. Estas entidades son producto del TLC del 94, vienen como parte de las, digamos, de las obligaciones financieras que adquirimos, y la diferencia fundamental de una SOFOL a un banco es que la SOFOL no puede captar recursos del público, no está autorizada para que el público pueda ahorrar en estas instituciones, y tienen también una regulación un poco más laxa, ¿no? Más ligera. Sin embargo, en la crisis del 95, que esta crisis al revés de la del 82, como ya estaba liberado el encaje legal, la banca entró en un proceso, digamos, muy hiperactivo de colocar crédito, y pues realmente vino un auge muy fuerte. Cuando nos llega la crisis del 95, pues en el sector, digamos, hipotecario estaba la gente sobreendeudada. Habíamos evolucionado porque veníamos, digamos,
en paralelo con periodos de hiperinflación. Entonces surgieron muchos productos interesantes en el sentido, no había tasas fijas obviamente, pero había modelos de refinanciamiento, es decir, que el acreditado pagaba una mensualidad, pero la diferencia entre la mensualidad que pagaba y lo que realmente debía pagar se le acumulaba como un refinanciamiento, apelando un poco que en el futuro iba a tener un ingreso mayor, ¿no? Luego este modelo pues venía funcionando bien, pero en la crisis del 95 pues que se colapsa todo, caímos en el supuesto o en el hecho. En ese momento las tasas ordinarias estaban del orden del 18% y en la crisis subieron hasta el 120%, subieron 10 veces, digo 7, 8 veces. Esto hizo que se colapsara realmente todo el sector hipotecario, la gente no podía pagar, etcétera, etcétera. Luego entramos ahí en un concepto de que si la gente no puede pagar, ¿qué vamos a hacer? Y ahí la banca fue muy dura y convenció al gobierno federal de que no podía crearse la cultura del no pago y que había que echar para afuera a todos los que no podían pagar. Nosotros acá como sector, digamos, como Cámara, también participábamos en esas pláticas y planteábamos que toda aquella persona o toda aquella gente que estuviera, digamos, vigente en sus pagos, esto se trataba de una contingencia, que lo ideal era o lo adecuado sería que la diferencia entre su pago actual y su pago que debía haber sido con las nuevas tasas, pues que se creara un subsidio del gobierno federal y que esa gente siguiera en sus casas. La postura de la banca, y convencieron al presidente de entonces de que no, que había que sacarlos a todos los que no estaban al día. Entonces vino un proceso, el FOBAPROA, todos que ya conocemos. Pero esto lo que hizo fue que la gente pues tuviera que salir de sus casas y fue tan catastrófico el modelo que al final de cuentas todas esas casas se volvieron a reciclar con el tiempo, pero el gobierno o el FOBAPROA, etcétera, recuperó 17 centavos de cada peso, ¿no? que puso. Y si hubieran hecho el otro modelo desde el punto de vista social, hubiera sido muy sano, la gente hubiera seguido viviendo en sus casas y hubiera costado muchísimo menos, pero dominó esa postura de la banca, ¿no? Pero esto motivó, bueno, colapsó la economía del país, colapsó la banca y en realidad se retiró la banca hasta el año 2000 del sector hipotecario, de prestar. Se dedicaron a las reestructuras y se retiraron del sector. Sin embargo, el gobierno de México utilizó a las OFOLES para continuar financiando vivienda. Si recuerdan, se trajeron las UDIs, ¿no?, de Chile, el modelo de UDIs, y la respuesta del gobierno fue muy rápida. Ya para abril, ¿no?, empezamos en enero con la crisis esta, ya para abril ya estábamos operando crédito en UDIs, ¿no?, crédito nuevo a través de las OFOLES. Entonces tuvieron una, digamos, una misión importante en ese momento. Actualmente me paso a la siguiente para ver qué pasó con las OFOLES, ¿no? Como decíamos, las OFOLES no pueden captar recursos del público y digamos, su fondeo, su financiamiento viene de la banca de desarrollo, en este caso Sociedad Hipotecaria Federal, eventualmente NAFIN o algunos otros fondos, y de emisiones de deuda en los mercados. Sin embargo, les hago un poquito ahí de historia.
Cuando se crea la Sociedad Hipotecaria Federal, también viene un mandato, vamos a decir, en donde a las SOFOLES inicialmente son financiadas al 100% por la Sociedad Hipotecaria Federal, pero les da un periodo hasta 2009 para que se retiren totalmente en forma paulatina del crédito de la banca de desarrollo y se fondeen de los mercados de deuda, ¿no? Los mercados financieros. Y entraron en ese proceso. Y algunas incluso ya para el 2007, 2 años antes de la obligación, ya estaban 100% fondeándose hacían emisiones de deuda en México, en Nueva York, en Hong Kong, en Londres, en todo el mundo, y era un modelo muy exitoso. Sin embargo, en la crisis de 2008, la subprime, que fue una crisis mundial, ¿no?, de las hipotecas, se cerraron totalmente los mercados. Entonces la falta, digamos, de apoyo gubernamental motivó que la mayoría de las SOFOLES colapsaran. Cuando les hago un poquito más de historia, en ese momento el Infonavit y el FOBISTE, que lo vamos a ver un poco más adelante, habían cambiado su modelo y ya no daban crédito para construir o crédito puente, solamente financiaban hipotecas. Entonces había un mercado enorme para financiar créditos puente. Entonces las SOFOLES tenían 2 tipos de financiamiento: los créditos individuales, que esos los estructuraban y los mandaban a los mercados, pero a plazos de 20 o 30 años. Entonces, cuando se presenta la crisis de 2008, el cierre de los mercados, esos productos no tenían ningún problema, estaban a muy largo plazo. Pero los créditos puentes se financiaban con emisiones de 1 o 2 años. Y eso sí, tenían problemas porque al vencerse esa emisión no se podían renovar. Y las SOFOLES, como cualquier banco, como cualquier institución, tienen un capital del 10%, es decir, y les permite financiar 10 veces más ese capital, ¿no? Entonces, estaban en un problema técnico de quiebra propiamente. Y recurrieron las SOFOLES al gobierno de México, a la Sociedad Hipotecaria Federal, a la Secretaría de Hacienda, para solicitar apoyo. En ese momento se trataba de 18,000 millones de pesos, eran los vencimientos que tenían las SOFOLES para los siguientes 24 meses, los vencimientos en los mercados. Había una que otra SOFOL que no había hecho la tarea y no habían emitido deuda, dependían solamente del financiamiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, y esas pues no tuvieron ningún problema porque la CIF les estuvo renovando sus vencimientos. Pero las que sí habían hecho la tarea tuvieron el problema. Entonces se requerían 18,000 millones de pesos de crédito, que el gobierno de entonces decidió no darlo y colapsaron prácticamente todas las SOFOLES, las principales. Actualmente pues realmente tienen una participación muy marginal, ¿no?, en el sector hipotecario. Están vigentes algunas, pero se dedican más a administrar carteras vencidas de la Sociedad Hipotecaria Federal, dar algunos créditos puente con fondeo de la Sociedad Hipotecaria Federal, que desgraciadamente es mucho más caro. El gobierno de la banca de desarrollo está prestando más caro que la banca privada. Tenemos un desajuste ahí extraño, ¿no? Entonces están muy marginales estas SOFOLES. El FOBISTE lo comentamos muy rápido, pues es el organismo que da financiamiento a los trabajadores del gobierno federal, y se creó en el año 72. El Infonavit también se creó conjuntamente en el 72, y en este caso pues es el fondo que da financiamiento a los trabajadores, ¿no?, privados. Y es un organismo tripartita, o sea, participan el gobierno, los patrones y los trabajadores. Tiene un consejo de administración y 3 directores. El director general de la administración, que es el que designa el gobierno,
el director sectorial empresarial y el director sectorial de los trabajadores. La teoría es que las decisiones se toman por mayoría, pero en general se da por unanimidad y en general casi que manda lo que diga el director general, que es el director del gobierno. Sin embargo, ahí está el concepto. Nace en el año 72 como un organismo financiero, terrateniente y constructor. Era un organismo cerrado, en el que solo participaban las constructoras de los líderes sindicales y las constructoras de los líderes empresariales. La verdad, de los dos lados había el mismo problema. Se volvió un modelo muy ineficiente y en 1992 se cambia la estructura jurídica y se transforma en un organismo financiero que solo otorgará crédito hipotecario. Por cierto, se me pasaba, Carlota, Sócrates, durante los 80s y los 90s tuvimos muchísima interacción y se le debe mucho de las bondades de los programas del Programa Nacional de Vivienda a Jesús Marcos, a Chuy Marcos y a Marín Maidón, que debe haber sido contemporáneo de ustedes dos. Fue mi compañero, y estaba yo platicando eso a Sócrates hace un momento. Tuvimos, y por esa, digamos, cercanía de ellos con Monterrey, con nosotros, avanzamos muchísimo, nos escuchaban mucho, nos reuníamos casi bimestralmente, y muchas, digamos, de los cambios positivos que fueron dando fue gracias a que nos escuchaban. Era gente, pues como toda la gente del Banco de México, ¿no? Muy valiosa, muy limpia, y el FOBI siempre tuvo directores provenientes del Banco de México. Otro que a lo mejor ustedes también se acuerdan, el último que fue en los 90s, Manuel Cepeda, chapaneco, economista. Bueno, él fue el último, digamos, en el 2000 ya hubo cambios, y luego hasta hemos tenido, digamos, políticos, ¿no? Entonces se ha desvirtuado de las bondades cómo operaba el FOBI en su momento, ¿no? Economistas provenientes del Banco de México. Entonces, el Infonavit finalmente se cambia su estructura en el año 92, o sea, 20 años después de su creación, y se transforma en un organismo financiero, exclusivamente otorgará crédito hipotecario. Las razones del cambio, es interesante, o sea, las razones que motivaron, el que promovió los cambios fue Pedro Aspe en la administración del presidente Salinas, y alguna ocasión me comentó a mí Pedro Aspe que cuando propuso la idea al presidente Salinas le dijo: oiga, otro golpe a los sindicatos, a lo mejor no lo aguantamos, ¿no? Entonces, pero le explicó, dijo, no nada más son los sindicatos de los trabajadores, son los sindicatos de los patrones, y necesitamos cambiar el modelo. Y vean esto, que esto también fue el razonamiento, ¿no? El precio que se fijaba la vivienda del Infonavit, por ejemplo, era 100,000 pesos, y la del FOBI también era 100,000 pesos. Ese es como se le vendía al comprador, al trabajador. La ubicación de la casa en el caso del Infonavit no importaba mucho, porque se les asignaba, ¿no? En el caso del FOBI sí, porque la escogía, la compraba el trabajador. El crédito puente sí había en ambas instituciones, pero el pago de intereses en el Infonavit no había, en el FOBI sí. La publicidad en medios no había, se asignaban las casas, en el FOBI sí. La comisión a vendedores no había vendedores en el FOBI sí. Avalúo no había en el Infonavit, en el FOBI sí tenía que haber un avalúo para otorgar el crédito. El tipo de escritura en el Infonavit era privada, en el caso del FOBI era pública. Los gastos notariales en el caso del Infonavit no existían por ser escritura privada, y en el FOBI sí. Y al final ya el total de gastos
costos y la utilidad. En el caso del Infonavit costaba 300,000 pesos esa casa, que se vendía en 100, y en el FOBI costaba los mismos 100 en que se vendía. Estos 300, ¿cómo salían o cómo se sacaba? Se dividía el presupuesto ejercido entre las casas entregadas. Era tremendamente ineficiente el modelo, tremendamente. Por eso decidieron hacer los cambios y para bien. Luego es interesante ver las distorsiones del modelo de esos 20 años. Para el trabajador, pues la casa se asignaba, ¿no? Él no podía escoger, aquí te tocó. Incluso hasta le pedían una comisión por asignársela a los líderes. La ubicación pues era alejada, distante, y donde les tocó. Si trabajaban en Santa Catarina y les tocó en Juárez, pues tenían que irse para allá, ¿no? Era un crédito una sola vez en la vida. Y este es un tema complejo, dado que era un crédito subsidiado, pues así nació, era válido, ¿no? Pero luego no se podían deshacer de esa casa, no la podían vender, no eran sujetos de crédito para otro crédito, por lo tanto era muy rígido el modelo, y pues ahí se quedaban las casas, aunque ellos tuvieran que mudarse por alguna razón, ¿no? No había movilidad inmobiliaria y no había mercado secundario para la vivienda usada, ¿no? Ese, digamos, era la mayor, digamos, de los problemas que tienen los trabajadores en ese momento. Las distorsiones para el promotor, o sea, el responsable de hacer los proyectos, y para la ciudad. El precio de venta era el mismo, sin importar la ubicación. O sea, si así estuviera, voy a dar un extremo, en la Colonia del Valle o estuviera en Ciénega de Flores, la casa valía igual. El precio se fijaba por los metros cuadrados de construcción, la ubicación no importaba, ¿no? Entonces, entre más alejada era la casa, era más barato el terreno y era más rentable el negocio, ¿no? Para el que promovía el proyecto. La infraestructura que requería el terreno más alejado era por cuenta del Infonavit. O sea, realmente el desarrollador o el promotor, así se le llamaba entonces, solamente hacía la urbanización secundaria. Toda la primaria y la infraestructura corría por cuenta del Infonavit. Entonces el Infonavit fue el principal introductor de infraestructura en las ciudades durante esos 20 años, y de alguna manera fue responsable en buena medida de la dispersión territorial de las ciudades. Y ahí no había lineamientos sobre el equipamiento obligado que tenía que haber, ¿no? Porque los servicios podían estar dando la respuesta. Sí, no, básicamente seguíamos con el mismo modelo de los equipamientos primarios, el 15%, el 17%, los 22 metros cuadrados, pero eso no da para equipamiento secundario y terciario. Traíamos esa deficiencia, mandábamos en la supervivencia de hacer casas, ¿no? Y no dábamos el resto de que se requiere de equipamiento. ¿Qué fue lo que detonó el modelo de distribución ahorita? Sin embargo, digamos, lo estamos viendo desde el punto de vista de la acepción, digamos, negativa, ¿no? La dispersión. Pero por otro lado tuvo, digamos, una parte positiva en el sentido de que por lo menos tuvimos infraestructura en la ciudad. En esas fechas teníamos también mucho el problema de las invasiones, de que no había servicios, en fin, la parte positiva es que pudimos tener infraestructura. Claro, como todo, ¿no? Los extremos siempre no son buenos, pero en ese periodo esa expansión, digamos, en mi opinión no fue del todo tan mala, ¿no? Porque pudimos tener terrenos. ¿Y qué está pasando con las casas abandonadas? Hay muchas. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Ese es el tema de la falta de movilidad. Se estima que a nivel nacional la versión más realista es que hay como 650,000 casas abandonadas. Ahora, el problema de fondo, políticamente,
digamos, ya sabes, ¿no? Los neoliberales y todos esos del pasado. Políticamente, pues se ha hablado mucho de las casas abandonadas y se le ha estado echando la culpa al modelo anterior del Infonavit o a los constructores o a todo esto, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante que este modelo es hasta 1992, ya posterior a eso ya fue distinto. Pero la razón de fondo, y siempre se dice porque las hicieron muy alejadas y las hacen lejos de donde la gente trabaja y cosas así, pero el tema de fondo es la inmovilidad inmobiliaria, o sea, la rigidez. Todavía persiste, ahorita vamos a ver, todavía está el problema. Es decir, el trabajador, primero era un crédito una vez en la vida, luego se autorizó más recientemente un segundo crédito. Después de pagar el primero podías tener derecho a un segundo. Y hace cosa de unos meses que ya tenemos el crédito subsecuente. Ese es un acierto de esta administración que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero eso, cuando esté operativo, va a permitir que el trabajador que compra una casa y que por alguna razón se tiene que mudar, pueda vender su casa y tener crédito para comprar una nueva, más cerca de su trabajo, más cerca de su familia, o simplemente donde le convenga, o por razones ya muy particulares de cada quien. Y un problema muy serio, aparte, es, sobre todo en las grandes ciudades, es donde se nota más el problema, por las distancias. Pero un problema muy serio que hay con esto, según el INEGI, los trabajadores menores de 30 años cambian de empleo 6 veces en promedio, ¿verdad? Entonces, el modelo nos ha obligado, actual, ahorita lo vamos a ver también, a que les vendamos casa, en lugar de poderlos orientar a que renten una casa. El Infonavit no tiene un producto, tiene muchos productos, pero no tiene uno. Estamos tratando de que en esta nueva administración ya pueda entrar el modelo de crédito para pagar renta, porque le estamos vendiendo casas a gente, sobre todo con el incentivo de los subsidios. Muchas de las casas abandonadas fueron con subsidio. Le estamos vendiendo casa antes de tiempo por el incentivo de obtener un subsidio, y los vendedores los convencían, y esta oportunidad de que se te va a escapar y no sé cuánto. Entonces le vendimos casas a gente antes de tiempo, pero porque el modelo no permitía otra cosa, ¿no? Entonces, indirectamente, otro tema que no tiene que ver con el desarrollo urbano, pero tiene que ver con el problema del Infonavit. Según el propio INEGI, eventualmente en el 70% de los casos, cuando se mueven en esas 6 meses, eventualmente caen en un empleo informal. Entonces el Infonavit es un organismo que, a diferencia de cualquier otra entidad financiera, tiene cobranza automática. O sea, el patrón entera el pago de la mensualidad. Pero cuando se van a un empleo informal, entonces se le pierden al Infonavit, y el Infonavit es muy bueno para colocar, pero es muy malo para cobrar. No tiene el modelo de cobranza. Entonces, hoy por hoy el Infonavit tiene más de 20% de cartera vencida, que es catastrófico. La banca tiene 2.5 en promedio. El Infonavit anda en el 22 propiamente. Entonces, hay un problema muy serio. Y luego, si lo segmentamos, esa cartera vencida por los menores de 30 años y los que menos ganan, ahí los números andan, es un secreto, pero se estima arriba del 40-45%. Entonces, el modelo requiere una cirugía urgente, pero las cosas van despacio, ¿no? Entonces el tema de las casas abandonadas tiene mucho que ver con este modelo rígido, que la gente no se puede deshacer de ello. Las casas abandonadas hay de 2 tipos, por decirlo así. Las que están en cartera vigente, están abandonadas, pero no están en cartera vigente, porque el trabajador a lo mejor la tiene en Juárez y trabaja en Santa Catarina, y pues le sale muy complicado. Entonces se va a buscar una casa en renta en Santa Catarina, pero le siguen reteniendo el pago de la que tiene allá. Entonces está abandonada, pero vigente. Y hay otras que sí están abandonadas y están en vencida, porque son los que se fueron a trabajar a un empleo informal, ¿no? Y
proceso de recuperación y reciclar esas viviendas pues también va lento. Entonces es imperativo poderlas reciclar, que hay una gran demanda, y ahí entramos en otro concepto. Si tuviéramos este modelo de movilidad de crédito múltiple o subsecuente, pues incluso hasta se podría dar una contención orgánica del crecimiento de la ciudad, ¿no? En el sentido de que se estima que hay como 9 millones de casas construidas sociales, pero hay muchísima, pues, de esos 9 millones de compradores, más de la mitad pueden adquirir hoy otra casa mejor ubicada, que es lo que se le llama en predios intraurbanos. Y si pudiéramos liberarlo para que ellos tengan crédito para nuevas casas más intraurbanas de mayor valor, que mucha gente gana mucho más de lo que ganaba hace 10, 15 años, entonces tiene más capacidad de compra. Entonces liberaríamos esas casas usadas que las utilizarían toda aquella gente de menores ingresos. Entonces es una contención orgánica de la ciudad, o sea, ni siquiera tenemos que prohibir que no se hagan proyectos fuera de los polígonos de contención que se le llama. O sea, la falta de movilidad o la rigidez del modelo de crédito ha tenido repercusiones muy fuertes en cómo funcionan las ciudades. Y como que nos falta profundizar en cuál es la verdadera causa. Se le echamos a muchas cosas, pero en el fondo, en mi opinión, está en el modelo rígido de financiamiento que tenemos. Bueno, luego el Infonavit avanzó del 92 al 2000 y ya se realizaron los cambios estructurales, sin embargo continuaban algunas inercias, ¿no? De todas maneras no era fácil entrar a presentar promociones, seguían teniendo prelación los mismos de siempre, aunque ya no les daban créditos puente, aunque ya no les daban los terrenos ni la infraestructura ni nada, pero seguían esas inercias por ahí. Del 2000 al 2012 ya vinieron unas transformaciones impresionantes. La administración se volvió muy transparente y se digitalizó, en fin, se abrió totalmente. Antes de ellos, a lo mejor un proyecto podía tardar 2 o 3 años en que lo autorizaran. Se volvió digital, nada más así, en el acto. Mandas la información por internet, etc. Y se manejó lo que llaman el Infonavit ampliado, es decir, empezaron a operar los notarios con el Infonavit para las escrituras, los verificadores, o sea, todas las casas que se construyen, porque había mucha queja de los sindicatos, de los trabajadores, todas las casas que se construyen no pueden arrancarse, tienen que tener avance cero y registrarlas. Entonces entra un verificador, un perito, que la visita cada 15 días y está reportando el avance y la calidad, y si hay algún problema la reporta y se para la obra, etcétera, etcétera. Entonces avanzamos muchísimo en ese sentido, también en los avalúos, y se fue transformando, salieron nuevos proyectos, nuevos modelos de crédito, los cofinanciamientos. Todavía ahí el Infonavit hacía pocas casas, 60, 70 mil, alguna vez llegó a 100,000 casas al año, y en este periodo llegó a 500,000 casas al año. Hicieron emisiones de deuda porque no tenían suficiente recurso. Hoy es impresionante, hoy el Infonavit tiene 650,000 millones de pesos en caja, independientemente de todos los créditos que da. Por eso la cartera vencida no hay mucha preocupación, digamos, porque tienen muchísimo recurso. Y luego en el periodo de 2012 a 2018 hubo pocos avances y hubo algunas prácticas ahí dudosas. Ahí hay un litigio muy grande contra el directorio por alguna mala práctica. ¿En China? En China. Sí, el convenio. Este tema de la movilidad inmobiliaria
que era simplemente cambiar una norma, pero por alguna razón, y no creo que en China, fue Mural, en principio, el que hizo el convenio con un par de particulares para hacer el modelo de lo que ellos le llamaban la movilidad, ¿no? Hipotecaria. Hicieron un convenio donde le iban a dar un porcentaje por cada casa que se colocara. Es un absurdo, lo hizo Mural. Sin embargo, luego en China lo terminó, llegaron a un acuerdo porque se vio que no era viable. Digamos, nosotros como privados colocábamos 500,000 casas al año gratis para el Infonavit, y ahora con este modelo contrataban a alguien y a cobrar un 5% de comisión. O sea, es una cosa que no se puede entender. Bueno, llegaron a un acuerdo, el Infonavit les pagó 5,000 millones de pesos a esos particulares, pero eso lo hizo Penchina. Y bueno, ahorita está en un litigio, ¿no? Eso es lo único que se sabe, ¿no? De mala práctica. Todo lo demás siguió bien, normal. Actualmente, en esta administración, como que tiene positivos y negativos, ¿no? Lo positivo, mejoran los esquemas de crédito. Ahora se presta en pesos, antes eran salarios mínimos. Ya no hay UDIs. Eso es muy, muy positivo. Esto fue en esta administración, y un poco también, no nada más es mérito de ellos, son las condiciones, ¿no?, económicas del país, ¿no? Entonces se prestan pesos a tasa fija y pago fijo por todos los 30 años, digamos. Es una cosa fabulosa eso, ¿no? Hay nuevos productos, se presta para vivienda nueva, para vivienda usada, para mejoramiento de vivienda, para sustitución de pasivos y más recientemente para compra de terrenos, para compra de lotes urbanizados. Las tasas son muy accesibles para la vivienda de interés social, van desde el 3%, las más económicas, hasta el 10,45%, las más caras. Y ellos manejan un subsidio cruzado, el promedio está como en el 7%, pero a los que ganan menos de 12,000 pesos, por ejemplo, le prestan al 3 o al 4%. Es fabuloso, es una cosa muy, muy, muy positiva. Y también se autorizó recientemente este concepto del crédito subsecuente. Esto, ahorita un trabajador que ya terminó de pagar su casa, se mete al internet, pone su número de seguro social y le aparece tu nuevo crédito, si lo quieres, es 1,000,000 de pesos. Pero lo que estamos insistiendo es que esté para todos los acreditados, para los casi 5,5 millones de acreditados que tiene el Infonavit, para que ellos se metan. Si ahorita una persona que está pagando su casa se mete al internet, le aparece tu saldo insoluto es 500,000 pesos, o sea, me debes 500,000 pesos, pero nada más. Estamos insistiendo en que digan tu saldo insoluto, se mete al internet, su precalificación, así se le llama. Tu saldo insoluto son 500,000, y si me pagas tu saldo, tu crédito nuevo es 1,5 millones de pesos. Eso hace que el trabajador, se estima que más de la mitad quisieran moverse, unos porque ganan más, se llama carrera salarial, tienen carrera salarial y tienen capacidad de comprar una mejor casa y capitalizar el ahorro que tienen en esa casa usada. Otros porque les queda muy lejos el trabajo, otros porque su familia vive en otra parte, les tocó casa allá, pero su familia es de San Nicolás y les tocó Juárez, cosas así, ¿no? Entonces no está operativo, es lo que estamos insistiendo, y eso es lo que nos va a permitir que verdaderamente entremos en el proceso de la vivienda, de la movilidad inmobiliaria, del mercado secundario, y que nos parezcamos más a un mercado maduro, como un mercado inmobiliario maduro, como en los países ya más desarrollados. Pero ¿cómo anda la oferta de vivienda social versus la demanda en la zona metropolitana? Ese es un tema importante. Mira, tiene que ver un poco con esto, con lo negativo, lo que estás comentando. Con esta administración, bueno, desapareció el subsidio. No lo desapareció el Infonavit, lo desapareció el gobierno federal, pero pues está repercutiendo mucho. Se aplicó el buró de crédito de manera muy rígida, o sea, antes lo hacía nada más la banca, ahora lo hace el Infonavit, les revisa su endeudamiento. Entonces
es un modelo muy rígido porque a los que tienen cero endeudamiento con terceros le prestan el 100%, y luego a los que están un poco el 80% y a los que están más el 60%. Entonces el promedio más o menos le prestan el 80%, o sea, le están quitando un 20% de su capacidad de crédito. Y es un error, está muy rígido, porque por ejemplo, ellos están endeudados con Coppel, con Electra, créditos de cortísimo plazo, con tasas muy altas, y ya los afectas para que no tomen un crédito al 3% a 30 años. O sea, entonces, la banca se ha desarrollado más, la banca hasta les presta para que paguen a ese tercero. Aquí las cosas son lentas, ¿no? Entonces, hay que corregir. El subsidio representó también, o representa un 20%, entonces el subsidio quitó 20% de capacidad, el buró está quitando otro 20%, estamos hablando de un 40%. Y luego, por lo tanto, disminuye la capacidad de crédito y disminuye la capacidad de compra. El modelo de tasa fija, pago fijo por 30 años, da un potencial enorme para poder dar más monto de crédito, pero no se han ajustado. Entonces traemos ahí otro 30-40%, digamos, que no les hemos dado, que no hemos aprovechado la potencialidad del modelo de tasa fija. Pero el número de casas ofertadas versus... Entonces, ¿qué sucede con esto? Mira, disminuye la oferta de vivienda social porque no se vende. Entonces, al bajar la capacidad de compra, si antes se vendían, vendíamos 24,000 casas aquí en Monterrey al año. Ahorita andamos en 3,000, 4,000. Porque no hay compradores. Entonces, ¿qué sucede con la oferta? Han migrado mucho a la vivienda media, a la vivienda residencial, los que antes ofertaban vivienda social, y ahorita ya tenemos una sobreoferta en la vivienda. Sí, claro, en el otro nivel. Sí, sí. Entonces, necesitamos recomponer, en principio, la capacidad de compra, o sea, la demanda, y luego tiene que venir la oferta, ¿no? En consecuencia. Distorsiones actuales, ya las comentamos de alguna manera, del modelo que todavía persiste, ¿no? El crédito subsecuente no está operativo para todos los acreditados, entonces esto no permite la movilidad de los trabajadores. No se pueden mudar, ya lo comentaba ahorita, a otra casa más cerca del trabajo, más cerca de sus familiares o mejor ubicada en función de sus preferencias. No hay crédito para pagar renta, eso es importantísimo. En un mercado se supone maduro, la vivienda en renta debe andar del orden de entre el 35 y el 40%. En el caso actual de Monterrey andamos entre el 15%, por ahí 18%. Entonces necesitamos promover, pero son casas muy, digamos, antiguas. En vivienda nueva casi no hay para renta, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de vivienda social. O sea, por eso necesitamos que les den crédito para que paguen la renta mientras deciden comprar, ¿no? Como ya decíamos, se mejoró mucho el producto de crédito a pesos, pero no se han ajustado los montos de crédito. En los trabajadores de bajos ingresos no hay capacidad, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Bueno, aquí una información así muy rápida, estadística, ¿no? A lo mejor no lo podemos brincar esto más rápido. Son cómo están clasificados los valores, ¿no? Los valores están referenciados en UDIs y luego a pesos, ¿no? Y la clasificación que hoy se tiene es vivienda económica, y luego viene 3 segmentos de popular, la tradicional, la media residencial y residencial plus. Y los valores se pueden ver por acá, ¿no? La vivienda económica es hasta 370,000 pesos, luego viene esta de 400, 498, 630. Aquí en nosotros, más o menos en 630,000 pesos es como están las casas más económicas, todavía hay algunas más baratas, pero son inventarios que por ahí hay. Casa nueva y que cumpla más o menos con la norma de 2 recámaras, etcétera, una ubicación razonable, por ahí anda.
Y luego 1.000.000, 2.3 y 4.7 o mayor de 4.7. Son las, digamos, las clasificaciones que hoy se tienen para efectos de los diversos cajones de financiamiento que puede haber. Esto, si quieren, me lo brinco rápido. Es la vivienda, la producción de vivienda social. Mira, aquí se puede ver, Marta. 2009, 99, 259 y así. Hoy 56.000 viviendas a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, esto es a nivel nacional. Con información del RUB, ¿no? Del Registro Único. Un gran éxito para el gobierno federal. Sí, aquí se puede ver en la misma información en gráfica, ¿no? Cómo se ve alcanzamos a andar acá a niveles de 250. Los 650 millones los seguirá teniendo el Infonavit. Sí, no, sí. No, sí. Entonces, bueno, tremendamente deteriorada la oferta de vivienda social. Por dar un dato, aquí en Monterrey, en Nuevo León, teníamos hace como 6 años 160,000 trabajadores con posibilidad de obtener crédito, digamos, demanda potencial, de los alrededor de 500,000, 600. Bueno, ahorita tenemos 1.000.000, casi 1.800.000 trabajadores registrados, pero como 700 tienen crédito vigente, otros tantos ya pagaron, pero digamos, los que cumplían con la norma para ser sujetos de crédito hace 6 años eran 160,000. Hoy son 750,000. Es decir, hay poca oferta, no hay capacidad de compra y va subiendo el número de trabajadores. Si ahorita pudiéramos lograr, hay propuestas generadas ante el Infonavit, pero pues las cosas caminan despacio, para que los montos de crédito suban como entre un 40 y un 50%, sin poner en riesgo al instituto. Con eso recuperaríamos toda la capacidad de compra que traemos rezagada. Y a ellos les interesa, pero pues las cosas van lentas, son lentas, ¿no? A veces alegan problemas de normativa, que no la hay, a veces alegan problemas de sistemas, que es complicado, etcétera, ¿no? Y luego ahora los tiempos políticos nos dicen, bueno, pues ya mejor espérate hasta el nuevo gobierno, porque ahorita andamos ya cerrando. Entonces afecta mucho a la socioeconomía, ¿no? Bueno, mira, aquí está un dato dice elaboración propia, pero es con datos de la Comisión Nacional de Vivienda. La demanda que tenemos de vivienda social, digamos, a nivel del país, para los siguientes ahora sí que la siguiente administración. Esta es la demanda, 1.800.000 de vivienda social exclusivamente. Nuevo León. Nosotros andaríamos como en unas 400,000 más o menos. No, perdóname. No, andamos como, no, sí, 300 y fracción. Nos hacemos como entre el 20 y el 23% de la vivienda, digamos, de la vivienda social. Estas, la 1, 2 y 3, la económica y popular B1 y 2 y 3. O sea, la de 600,000 pesos para abajo. Nos hacemos. Son números nacionales, ¿verdad? Y el Esos, total sería 1.800.000 a nivel nacional. Sí. Regularmente hemos hecho alrededor del 20% nosotros. Por eso sí nos andaríamos 300 y fracción. Bueno, regularmente la restricción que teníamos era la disponibilidad de crédito y los subsidios. Hacíamos 24,000, 25,000 por año, pero si pudiéramos liberar lo que hemos dicho, la duplicamos, nos vamos a 50,000.
Esto es información general de la cartera hipotecaria. Aquí básicamente nomás cómo ha subido de 900,000 millones a 3.3 billones. La sociedad hipotecaria casi no participa cuando el FOBI era el principal en su época. O sea, ahí lo comento más adelante, necesitamos recuperar o el FOBI o un organismo nuevo, porque más del 50% de la vivienda que se hace no es por la vía formal, es por la vía de la autoproducción o la autoconstrucción. La banca comercial participa con el 38%, el FOBISTE con el 10% y el Infonavit con el 50% de la cartera acumulada. Es 3.3 billones. Aquí también se puede ver la evolución de la industria hipotecaria, cómo nos fuimos, este es en el año 2000, cómo fuimos subiendo hasta llegar a 771,000 viviendas formales, y luego cómo hemos ido bajando, y ahorita andamos en 490, 342. Es dramático, ¿no? Cómo nos hemos ido deteriorando. Aquí es un dato rápido, si quieren. Es la vivienda que se hizo en el año 2000 por organismo, ¿no? Y en el 2023, septiembre. En el Infonavit a septiembre 212 créditos contra 222, subió un poco. El FOBISTE bajó, y la banca también bajó de 110,000 a 93,000, y en dinero, miren, aquí está en dinero. El Infonavit 139,000, de 111 a 130, el Infonavit subió 25% en número, 5% en créditos, 25% en monto. O sea, se están vendiendo la mezcla de casas más caras, porque están vendiendo menos de las baratas, por eso sube la colocación en dinero más que en créditos. El FOBISTE bajó y la banca también está bajando de 212,000 a 200,000 millones colocados. Y aquí en esta columna se ve el crédito promedio. En el Infonavit son 626,000 pesos, en el FOBISTE 800,000 y en la banca 2,153,000. El valor del crédito de la casa promedio. Esto, si quieren, lo brincamos, es muy rápido, son eventos, ¿no? Aquí en el 2000 regresa el crédito bancario, en el 2004 aparece el concepto de apoyo Infonavit, viene aquí el problema de la crisis de las hipotecas subprime, que decíamos que aquí colapsan las OCOLES. Luego viene la gran crisis de los desarrolladores en el 2013, que quebraron Omex, Geo, etc. Y luego los sismos, que también influyó, el COVID, en fin, y luego, bueno, las hipotecas verdes, que es algo que se está promoviendo bastante. Aquí nada más para tener una idea de cómo está los diferentes organismos de fondeo, ¿no? El FONAPO atiende pues, a la parte más baja, la autoconstrucción. FOBISTE está en este rango de valores aquí de 600,000 pesos a 1,000,000 y fracción. El Infonavit hasta por acá, hasta casi 2 millones o 2 millones de pesos. Las SOFOMES andan por aquí, y la banca empieza por ahí en 700, 800 y hacia arriba. Así más o menos se reparte la colocación por segmentos. Y aquí, muy rápido, nada más la población económicamente activa, ¿no? Afiliados es 41%, o sea, son los que están en Infonavit, FOBISTE y otros como Pemex, CFE, etcétera. Todos estos tienen muchos múltiples productos para adquirir, remodelar, en fin, casi todos descuentos sobre nómina, y pues estos estamos bien, salvo el tema de
y que necesitamos promover la movilidad, ¿no?, inmobiliaria. Los no afiliados es el 59%. Aquí hay de dos tipos, ¿no? Los no afiliados formales, que son los trabajadores independientes, empleados estatales, municipales, que no están tampoco en el FOBISTE, y la llamada economía mixta, ¿no?, que reciben algo formal y algo informal, y los informales. Estos formales de alguna manera también tienen opciones, aunque los de nivel social no tanta. Se supone que aquí los debe de apoyar la CIF, etc. Pero donde tenemos el problema fuerte cercano, en los informales, donde pues hay mucha autoproducción, autoconstrucción, etcétera, etcétera, que este gobierno ha impulsado apoyos hacia allá, pero estamos fallando en el tema que requerimos avanzar hacia la autoconstrucción o autoproducción asistida, es decir, que haya apoyo técnico, porque primero la autoconstrucción, pues es difícil que un trabajador deje de ir a trabajar para construir su casa, pero técnicamente es lo que se llama autoconstrucción. Y autoproducción es cuando los ayudan técnicamente y los tutelan para que construyan sus casas. Pero esa parte que es necesario, tenemos que tener esquemas para eso, pero ahorita no está bien implementado, falta mejorar mucho en ese sentido. Traemos mucha deficiencia, aunque la necesidad está, pero traemos deficiencia. Y luego alguna información complementaria, ¿no?, un poco lo que ahorita se comentaba, de que de acuerdo al INEGI, el parque habitacional son 35.2 millones de viviendas. La demanda que tenemos es de 8.2 adicionales, o sea, ahorita, o sea, además de las 35 que existen, necesitamos 8.2, y la vivienda abandonada se estima en 650. Aquí en Monterrey se piensa que son como 40,000. ¿Las que faltan? No, la abandonada. La abandonada. Que no está abandonada. La vivienda abandonada. Y según la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, en los próximos 6 años se requieren 3.6 millones de viviendas adicionales. Otro dato nada más, el Infonavit de 72 a 2003 ha otorgado 12 millones de créditos, el FOBISTE 2 millones de créditos, más como datos ahí informativos. Organismos que se han creado, además de la SEDATU, está también la Comisión Nacional de Vivienda, el RUP, el Registro Único de Vivienda, el SNIP, Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, el INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el CIESCO, el Sistema Estadístico de Comisión Nacional de Vivienda, y la CSV, que es la cuenta satélite de vivienda como parte del PIB que elabora el INEGI. Esto ha sido importante, es nuevo, porque no había información así para determinar la incidencia que tiene el sector de la vivienda en la economía nacional. Entonces ya tienen 3 años de estarla sacando, está muy interesante. La vivienda hoy representa el 6% del PIB, y si le agregan, hay un modelo internacional, si le agregan todo el tema que tiene que ver con los servicios inmobiliarios y la vivienda en renta, llega al 14% del PIB. O sea, sí es relevante. A ver, me faltó aquí, creo que me faltó una. No sé si lo mencioné. La nueva ley de vivienda, aquí es donde aparece por primera vez en el 2006, ya en ley, vamos a decir, que además de la vivienda ofertada por desarrolladores, incorpora la producción de vivienda en sus dos modalidades, la producción social en sus dos modalidades, autoproducción y autoconstrucción. Digamos que a partir de 2006 ya está, digamos, en la ley, que hay que atender eso. Y
De la vivienda existente, es un dato que da la SEDATU, el 57.3 son autoproducidas o autoconstruidas. Y la vivienda genera 2.4 millones de trabajadores permanentes. Lo que nos falta, ya para concluir, lo que nos falta para atender la demanda, necesitamos liberar la movilidad inmobiliaria, necesitamos que el crédito subsecuente que esté operativo. Lo más difícil era que estuviera en la ley, tiene unos meses de que ya está. Entonces, que desarrollemos el mercado secundario de vivienda, esos 9 millones de viviendas existentes, que más de la mitad ya requieren mudarse, las podemos reciclar y vamos a contener el crecimiento de la ciudad de una manera orgánica. Necesitamos el crédito para vivienda en renta, importantísimo, y necesitamos un organismo que atienda a los no afiliados de la economía mixta y la economía informal, algo así como el Infonavit o el Fobiste, pero orientado a los trabajadores que son no afiliados. ¿Como el Foberreo? No, un organismo financiero. Ahorita, por ejemplo, recientemente, hace cosa de semanas, acaban de aprobar en el Congreso que los trabajadores no afiliados, ya sean formales o informales, los independientes, puedan cotizar en el IMSS y en el Infonavit. Es un paso interesante, pero nosotros creemos que lo ideal sería crear como otro Infonavit, por llamarle de alguna manera, pero orientado a ese segmento de trabajador o a ese colectivo, que es lo que hacía el FOBI. En el pasado, el Infonavit atendía a los afiliados y el FOBI atendía a todos los no afiliados. Desapareció esa misión. Entonces hay que recuperar esa parte, porque traemos ahí un tema fuerte, ¿no? El otro era para promover o de alguna manera incentivar la oferta. Ahora, la demanda. Para promover la oferta, aquí necesitamos de alguna manera desregular al sector. Porque todos sabemos que es muy complicado los trámites por una u otra razón, ¿no? Entonces requerimos, yo lo planteo así, un modelo donde la norma no atore a la inversión, pero que al mismo tiempo los particulares no se brinquen la norma, o sea, no incumplan la norma. O sea, que se dé esa dualidad, que sea rápido, pero que no se brinquen las trancas. ¿Se puede? Sí. ¿Hay modelos? Sí. Pero no hemos podido avanzar aquí nosotros, ¿no? Porque si analizamos el número de proyectos que están en fila, es como 10 veces la inversión de obra pública. La obra privada, que está haciendo fila, es más, permisos, representa 10 veces la inversión pública. O sea, sí traemos ahí mucha oportunidad y mucha área de oportunidad, pero sí es importante, nos queda claro que puede haber mucha gente que se brinca las trancas, que hay que cuidar eso, pero que encontrar el modelo que sí hay, que sí existe el modelo, es cuestión de que nos escuchemos unos y otros y encontremos el camino. Luego el otro tema es que todas las formas de crecimiento estén presentes, ¿no? Es decir, la apertura de nuevas áreas urbanizables en su adecuada medida, la regeneración de áreas urbanas es un temota ahí que traemos, la redensificación, que la conocemos bien aquí, identificar dónde podemos ser alta verticalidad, media verticalidad, baja verticalidad, el crecimiento inclusivo en las zonas de conservación. En una casona donde vivía una familia ahora pueden vivir 10, conservando como quiera el inmueble. Hay muchos ejemplos al respecto. Bueno, aquí con esto concluyo. Y pues bueno, pues muchas gracias. Cualquier comentario.